Ayer por la mañana estábamos con la pastora tomando mates y yo estaba empezando a preparar el mensaje. Estábamos con la pastora en la mañana tomando unos mates y orando. Y yo le digo, amor, ¿querés que prediquemos juntos? Y ella me dice que sí. Entonces yo le comparto una cosa que Un gran desafío predicar juntos. ¿Por qué es? ¿Por qué es? Y yo le digo, prediquemos juntos porque le comparto la palabra que el Señor viene trabajando hace un tiempito en mi corazón, y es: saquen al profeta de la cueva. Quiero que mires al de al lado y le digas, hoy vas a salir de la cueva. La cueva, yo le decía a los hermanos ayer en la iglesia de Santa Cruz, le decía, la cueva representa un lugar de improductividad. Siempre que la Biblia habla de cuevas, está hablando de improductividad. Yo el domingo les hablaba de Gedeón, y la Biblia dice que cuando los amalecitas vinieron a atacar al pueblo de Dios, a los israelitas, y les robaban las cosechas, los israelitas hicieron sus casas en cuevas. Porque cueva representa improductividad. Después vamos a ver a David. David levanta a sus valientes guerreros desde la cueva de Adulán. La cueva de Adulán es un lugar donde hay gente pobre, endeudada, deprimida. Y es ahí donde David entra para llevarse o preparar, mejor dicho, a su ejército. En una cueva. Digan conmigo, en una cueva. También la Biblia nos cuenta que cuando Jesús fue a ver a Lázaro, sabiendo él que lo iba a levantar de los muertos, Lázaro estaba en el sepulcro y le dijo a sus discípulos, a los que estaban ahí, le dijo, quiten la piedra. Y de afuera le dijo, Lázaro, sal fuera, porque cueva, en todo orden de la Biblia, en todo lugar, representa un lugar de improductividad. Y a veces nosotros solemos meternos en esos lugares. Solemos meternos en lugares de improductividad, lugares en donde nuestra vida carece de frutos, de resultados, sumergidos en la miseria, en la pobreza, en la miseria espiritual. Esto está re fuerte, Adri. Pero está a punto de reventar, ¿no es cierto? ¿No? ¿Sí o no? Sí. Sí, no. Prueba representa eso, un lugar de improductividad. Y el primer libro de Reyes, si me quieren acompañar, un poco extenso lo que voy a leer, pero se los voy a leer completo para que me puedan... Para juntarme los ojos los leo yo. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 1, dice, Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó, digan conmigo, Elías se asustó. Y oyó a ponerse a salvo, y cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto y llegó a donde había un arbusto de retama. Y quédense pensando en ese nombre del árbol. Retama. Y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Y de repente un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró y a su alrededor y vio en su cabecera un panecillo cocido sobre una brasa y un jarrón de agua, y comió, bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Y Elías se levantó, comió, bebió, y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí?, le preguntó. Y él respondió, me consume mi amor por ti,
Señor, Dios de los ejércitos, los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Y yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Y el Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio tan violento que partió la montaña y destrozó las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: me consume mi amor por ti, Señor de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto y han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor dijo: regresa por el mismo camino y va al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Jezael como rey de Aram y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abed-meola, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jezael y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservé a 7,000 israelitas que no se han arrodillado, ante Baal ni lo han besado. La pregunta que me surge cuando yo estoy leyendo esto es, y que quiero compartir con ustedes. Evidentemente, si alguno de los que estuvieron ayer me contesta la pregunta, le pego un... ¿Qué es lo que mete a Elías en la cueva? Sí, dígame. ¿Qué es lo que mete a Elías en la cueva? Miedo. ¿Qué es lo que mete a Elías en la cueva? Preocupación. Escuchen, la respuesta a esto está en el verso 2. Se lo busco en el número 20. Siempre anda siguiéndome porque quiero ir respondiendo con la Biblia. Dice: entonces Jezabel envió un mensajero. ¿Para qué se envía un mensajero? Para dar una noticia. Para llevar un mensaje. Lo que produce el miedo en Elías es el mensaje. Diga conmigo el mensaje. Dice, esto se me volvió a apagar. Ahora sí. Estaba hablando fuerte y... qué fuerte que hablo, Dios mío. Gracias, Señor, por esta revelación. Romanos capítulo 10, verso 17. Tremendo. Sí, yo era la ganancia. Son estos lentes. Romanos 10, 17 dice lo siguiente: así que la fe viene como el resultado de oír ¿qué? Diga conmigo el mensaje. Elías entra en la cueva porque ha escuchado el mensaje equivocado. Y no será la única vez que los escogidos de Dios escuchen un mensaje equivocado. Esto se volvió a apagar. Te lo voy pasando. No será la única vez que Elías, que los escogidos de Dios escuchen un mensaje equivocado. ¿Se recuerdan ustedes cuando Nehemías está construyendo las murallas? Sanbalat, Tobías vinieron a decirle con voz alta, levantar la voz para que todo el mundo escuche lo que ellos estaban diciendo, para que se les llene de temor el corazón, porque los mensajes que nosotros escuchamos nos ayudan a creer, o nos estimulan a la fe, o nos estimulan a la duda. Dice la Biblia que fueron los 12 espías a la tierra prometida. Y fueron a ver la tierra que Dios les había prometido. Y estando en la tierra prometida,
Dice que cuando volvieron, 10 de ellos vinieron y hablaron a los hijos de Israel diciendo: es imposible esa tierra. No la vamos a poder conquistar nunca. No vamos a poder prosperar. Y entonces Josué y Caleb los detienen y dicen: esperen, no hablen así, porque hacen desfallecer el corazón del pueblo. Un mensaje puede parar la obra de Dios. Es el mensaje el que mete a Elías en la cueva de improductividad. Cuando nosotros caemos en la cueva de la improductividad, causa de prestar oídos a mensajes que no vienen del cielo. ¿Qué estás escuchando? ¿Estás escuchando a tu suegra que te dice, te está tirando los poderes? No, que te va a ir todo mal, que no vas. No, que esto no va para ningún lado, que esto no avanza. ¿Saben? Yo estoy practicando algo. Los chicos no lo saben y lo van a saber. Hace 2 meses que estamos acá, abriendo. Y cuando arrancamos en Santa Cruz, allá 4 años atrás, hoy ir los domingos a Santa Cruz es espectacular, porque uno llega y a veces nos quedamos parados, no hay silla. Pero hoy estaba acá y a mí me da ganas de agarrar a patada a todos. Cuando yo veo que, digo: Señor, los hermanos, ¿dónde están? Y entonces el Señor me está desafiando a mí a hablar de manera correcta, porque yo soy un mensajero. Mirá al de al lado tuyo y decirle: vos sos un mensajero. Vos sos un mensajero. Entonces, la gente que te escucha a vos, cuando te escucha, ¿de qué se llena? Pastora, ¿de qué se llena la gente cuando te escucha? Depende. A veces de duda y a veces de fe. Porque nosotros somos esos mensajeros, como dice el pastor, pero quiero hablarte del otro lado, de qué mensaje cada uno de nosotros está escuchando en este tiempo. ¿Qué mensaje llegó a tu vida, a tu corazón, o que te corrompió? ¿Qué mensaje está llegando que te clava esa duda en el corazón? Aún nosotros podemos ser usados para llevar esos mensajes a las personas. Me recuerdo un testimonio, mi cuñada, yo hablándole del Señor, ella ya conocía del Señor, pero estaba enojada con el Señor. Entonces no iba a la iglesia y ella estaba limpiando en mi casa. Y una vez vino a mi casa súper loca, confundida, y me dice, mi cuñada obviamente, la esposa de mi hermano, me dice: lo voy a matar a tu hermano. Y yo calladita, no digo nada. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, hizo esto, hizo el otro. ¿Y sabe qué? Me fui con las chicas. Claro, cuando vuelve de estar con sus amigas, de ir al lugar incorrecto, de que le siembren cosas, ese mensaje que te siembran ahí, hizo que ella explotara peor con mi hermano. Entonces, cuando llega a casa, a mí me toca regalarle otro mensaje, otra palabra. Entonces, la pregunta es: ¿qué mensaje estamos escuchando y qué mensaje es el que te metió a la cueva? El enemigo, siempre que habla, algo muy interesante para que nosotros podamos prestar atención cuando el diablo nos habla, siempre va a hablar diseños que son muy parecidos a los que Dios quiere para nuestras vidas. Y entonces dice la Biblia que Jesús ayunó 40 días, 40 noches en el desierto y tuvo hambre, y cuando tuvo hambre se le apareció el diablo para tentarlo. Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4. Y dice la Biblia que entonces el diablo le dice a Jesús: si postrado me adoras, te voy a entregar todos los reinos de la tierra. Jesús, cuando junta a los 70 discípulos, le dice: ¿Toda qué? Muy bien, qué bíblica dice. Toda potestad me ha sido dada. El diablo se la estaba ofreciendo si se arrodillaba delante de él. Era parte del diseño de Dios que Jesús tenga toda potestad. Pero no solamente por rendirle adoración al diablo, sino atravesando el proceso.
Hay cosas que el enemigo viene a hablarnos para que cortemos caminos, para hacerla más fácil. Y el camino de Dios no es fácil. Ya voy a ir entrando cada vez más en el mensaje, pero ahora quiero responderme esto. ¿Qué es lo que hace que entremos en la cueva? Dijimos que lo que nos lleva a la cueva es el mensaje que produce en nosotros temor, miedo, ansiedades. Pero ahora lo que hace que nosotros entremos en la cueva lo vamos a encontrar en el primer libro de Reyes 19, verso 13. Ahí la Biblia nos cuenta y dice lo siguiente: si Elías se asustó y huyó para salvarse o ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado. Elías le pasa lo que nos suele pasar a nosotros. Por eso les digo que el mensaje que Dios habla no es sencillo. Jesús dice: si ustedes quieren ser mis discípulos, que cada uno, yo quiero un mate, que cada uno tome su cruz y me siga. Pero no es sencillo. Porque si no, diría Jesús que cada uno tome sus asuntos cotidianos, tome sus preocupaciones, tome sus cuestiones emocionales. Pero Jesús lo que plantea no es eso. Jesús lo que plantea es una cruz. Nosotros entramos en la cueva de la improductividad por intentar salvarnos. Nos queremos salvar. La gran mayoría de la gente que viene a la iglesia o que por primera vez conoció al Señor, llegan a la iglesia, llegan a los caminos del Señor porque tienen un problema y necesitan solución. En su gran mayoría de veces. Yo me recuerdo que nosotros llegamos a la iglesia como familia ya 20 años atrás, más. Mi papá, el primero que llega porque está endeudado, no tiene para darnos de comer. Está pasando una situación terrible y va a buscar de Dios. Y seguramente ustedes también tienen sus propios testimonios cuando se acercaron por primera vez al Señor y tal vez no, pero en su gran mayoría, por eso digo que no todos, pero en su gran mayoría de las personas nos acercamos a Dios porque estamos tratando de que Dios nos salve. Y tenemos el pensamiento del criminal. Amor, vos cortame, por favor, yo hablo mucho. Tenemos el pensamiento del criminal. ¿Cuál es el pensamiento del criminal? Lucas capítulo 23, verso 39, uno de los criminales allí colgado empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Y a veces nosotros llegamos con el pensamiento del criminal, lo tenés ahí. Mira esto, no es sálvate a ti mismo. Y a nosotros también. Evitanos el dolor, evitanos el sufrimiento, evitanos el conflicto. Elías, escuchen esto, Elías va a la cueva de la improductividad porque quiere evitar el conflicto. ¿Saben que hoy estaba en casa, le contaba a Emi? Dijimos con la pastora, estamos chicos en 14 días de ayuno, ya terminamos, así que tranquilo, no lo vamos a hacer ayunar. Mañana, aleluya, aleluya. No aguanto más. No aguanto más. Escucha, y la cuestión es que yo le digo, estoy me levanto y le digo, amor, ¿sabes qué? Me siento con menos panza que antes. Aleluya. Amén. Y a mí viene y me dice, esta chaqueta, pastor, a mí no me entraba. Aleluya. Y entonces, mientras yo estoy diciendo esto, ¿sé cuántas veces yo quise adelgazar? Al ayuno no lo hice para adelgazar, porque si no, no tendría sentido ayunar para adelgazar. Pero ¿cómo ayuda? No, tremendo. Pero ¿por qué yo no podía alcanzar ese objetivo? Porque estaba evitando el dolor que en el ayuno, por amor al Señor, no me lo evité. ¿Qué era? Dejar la carne. No quiero hablar, porque voy a pecar en mi corazón, hermano. Dejar tantas cosas. El chocolate, ¿no? Con la pastora tenemos un presupuesto que es aparte, que es por el chocolate. Todas las noches necesitamos clavarnos un cuadrado así de chocolate. Decimos 4 cuadraditos para cada uno. Así.
Decimos 4 cuadraditos para cada uno. 4 vos, 4 y 4. Se va la pía a dormir y decimos 4 vos, 4 más, 4 4. yo. Y cuando voy a guardar el Y lo de la chocolate... pía, 2 cuadraditos Sí. para cada. Y cuando voy a guardar el chocolate a veces quedan 2 cuadraditos así. Digo que esto es ¿Para qué gula. lo vamos a guardar? ¿Para qué lo vamos a guardar? Vamos a comerlo. Pero a veces nosotros tratamos de evitar el dolor que el proceso quiere causar en nuestras vidas, y por evitar ese dolor también evitamos el resultado. Mateo capítulo 16, verso 25, Jesús le dice esto: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. La fe que nosotros profesamos no es una fe mágica. Yo siempre esto lo repito, no es una fe mágica. Dios no va a solucionar todos tus problemas. Hace nada que pasó lo de Miguel. Miguel partió a la presencia del Señor. Lloré, hermano. Ayuné. Fui al hospital a orar por él, creyendo en el milagro, creyendo que Dios le iba a sacar el cáncer. Pero no fue la decisión de Dios esa. Y Miguel partió a la presencia del Señor. Yo decía: Señor, ¿y ahora cómo vamos a hacer? La Rosy, pensaba en la Rosy, pensaba en Mari, pensaba en Maxi, pienso en Maxi. ¿Cómo vamos a hacer, Señor? ¿Y ahora cómo? Y entonces, todo este proceso que yo viví con él me enseñó que al dolor no se lo evita. Al dolor se le pone cara de piedra y se lo atraviesa. Dios le dice al profeta Ezequiel: escucha, amor, porque esto no te lo compartí. Te amo. No le dice eso. Pero se tiñó la pastora, está muy linda. Y entonces, escuche, Dios le dice al profeta Ezequiel: mirá que te mando con un pueblo rebelde, pero te voy a poner la cara dura como un diamante para que los puedas resistir. Oíme, Dios no le dice al profeta: yo voy a ir delante de ti y voy a darte paz, como le dice al pueblo de Israel en el desierto. Le dice: te voy a dar la cara dura como una piedra para que los enfrentes. Y quiero decirte algo, hermano: Dios quiere darte resultados. Dios quiere darte resultados. Hagamos como que esto está lleno. Amén. ¡Amén! Escuche. Quiero compartirte algo, lo voy a interrumpir. ¡Amén! Y algo que quiero compartirte es que los procesos de crecimiento producen dolor. El crecimiento en nosotros produce dolor. Si no estamos creciendo, no hay dolor, no hay proceso. Estamos estancados, pero el proceso de crecimiento en nuestras vidas es el que produce. Nosotros estamos acá como pastores y Dios nos trajo hasta este punto porque hemos pasado diferentes procesos en nuestras vidas y nos la tenemos que bancar. Porque crecemos a través de procesos y esos procesos no vienen como, wow, te doy todo, como nos aparece en una pantalla de televisor, tenés todo esto en cuota, tenés todo. No. Los procesos de crecimiento en nosotros requieren que pasemos ciertas situaciones, ciertas circunstancias para hacernos crecer. No vamos a crecer si no pasamos por ese dolor. Una vez el Señor me dio una palabra y la palabra era que no podemos evitar el Getsemaní por el lugar donde pasó Jesús, donde Él dijo que estaba triste, angustiado, donde le dijo al Señor: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese proceso no lo vamos a poder evitar, aunque estemos en el Señor. Porque a veces pensamos, bueno, encontramos a Dios y todo va a ser color de rosas. Pero no. Pero lo lindo de todo eso es que el proceso genera
en nosotros, ese dolor genera en nosotros resistencia para cualquier momento. El Señor está generando en vos resistencia para que puedas salir allá y puedas batallar con cualquier cosa, para que puedas venir acá y puedas batallar. Entonces, de proceso en proceso, y nosotros necesitamos comenzar a amar los procesos. Comenzar a amar los procesos. Es impresionante que Jesús le pida al Padre: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. ¿Y qué hizo el Padre? No la pasó. Ahora, Jesús, que es su primogénito, le pide al Padre: pasa de mí esta copa. ¿Por qué crees vos que Dios con vos sí la va a pasar? Él es el hermano supremo. El libro de Hebreos dice que Él está por encima de todos los profetas, por encima de la ley, por encima del sacerdocio. Cristo, así es. Le estoy resumiendo el libro de Hebreos en 2 palabras. Y cuando ese que está por encima de todo dice: por favor, si puedes, pasa de mí esta copa, el Padre dice: no la voy a pasar, lo vas a atravesar. Y el profeta Isaías habla de Cristo en Isaías 53, verso 11. Dice lo siguiente, escuchen, leámoslo juntos. 53, 11 de Isaías. Escuchen esto, miren. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Y nosotros a veces queremos esto: satisfacción sin dolor. Queremos sentirnos plenos. Vive tu vida, es tu momento de brillar, esta es tu hora, este es tu día. Pero tu día no va a llegar hasta que no atravieses esto. Qué lindo que queda en la pantalla, justo queda sufrimiento y abajo satisfacción. Acuérdese de esa palabra: sufrimiento, satisfacción. No hay satisfacción si primero nosotros no nos atrevemos a atravesar los procesos. La gente en la calle dice, yo lo escuché muchas veces a esto, que a la iglesia va la gente que tiene la mente débil, que necesitan encontrar un salvador. La verdad es que no tienen razón, pero a veces sí tienen razón, porque a veces nosotros nos acercamos a Dios pretendiendo que Él nos libre de la opresión, que nos libre del conflicto. Elías va a terminar la historia y Elías va a terminar ungiendo a los líderes de la próxima generación. Elías, que él pensaba que su historia se había terminado, pero no había terminado. Porque tu historia no se terminó. Y si estás atravesando este momento, es porque Dios te quiere volver una persona productiva. Lo segundo que queremos hablarles es qué nos mantiene en la cueva. Dijimos que nos mete en la cueva al intentar evitar el dolor, pero también hay cosas que nos mantienen dentro de la cueva. Que no solamente es que entramos a una cueva, sino que hacemos morada. Dice el libro de Jueces en el capítulo 6 que los israelitas hicieron morada dentro de las cuevas. Y nosotros a veces también hacemos morada dentro de cuevas, que son lugares de improductividad. Para responder esto, primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 10. Dice la palabra del Señor, él respondió: me consume mi amor por ti, Señor de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto y han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Verso 4, llego ahora. Y caminó todo un día de camino y llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Hay dos cosas que hacen que Elías se mantenga dentro de la cueva. Una es la falsa humildad. Entonces vamos a decir que lo que nos hace permanecer en la cueva es la falsa humildad. ¿Qué es eso de falsa humildad? Esto que le pasa a Elías, que le contesta a Dios: el celo, el amor por ti me consume, solo yo he quedado.
Elías se pone en el lugar de la víctima. Yo soy el único que hace estas cosas por Dios. Yo soy el único que limpia mi casa. Yo soy el único que trabaja. Yo soy el único que se esfuerza. Yo soy el único que ora. Yo soy el único que quiere ir a la iglesia. Y se siente en esa silla de víctima y victimario. Me quieren matar, pero yo soy el único. Los israelitas han rechazado tu pacto. Y hay algo que ayer le compartí a los hermanos, que es un tema recurrente que yo estoy practicando con la pastora, porque a veces... Mira que tenelo vos, porque ayer yo me vestí de Teletubby. A veces nosotros señalamos con el dedo y criticamos y juzgamos lo que en realidad está pasando dentro de nosotros. El espejismo. Eso se llama espejismo. Señálame, Yuri. Señálame. Porfa, chicos, señálenme. Ustedes también. Ay, qué guapo ese decía. A veces nosotros criticamos de la gente, criticamos de nuestros esposos, de nuestras esposas, criticamos del pastor, de la pastora, criticamos del líder, de la adoración, de la iglesia, criticamos y decimos, eso no me gustó, eso está mal. Y en realidad estamos haciendo espejismo con nosotros mismos. Elías le dice a Dios, los israelitas han rechazado tu pacto, o sea, han rechazado tu palabra. Y Elías está en un lugar donde Dios no lo llamó a estar. Está dentro de la cueva. Elías que está diciendo, los israelitas rechazan. ¿Y vos, Elías, qué está haciendo? Estoy acá en la cueva. Elías dice, han matado a todos tus profetas. Y Elías tiene pensamiento de suicidios. Se sentó debajo de ese árbol deseando morirse. Porque al final nosotros terminamos juzgando nuestro alrededor en la condición en la que yo estoy acá internamente. Lo que está pasando alrededor mío tiene que ver con lo que está pasando acá adentro. Es que te siento fría conmigo. Siento que ya no me amás como me amabas. ¿Será? O tal vez soy yo. Siento que la iglesia todo cuesta. Que no siento la presencia de Dios. ¿Será que en la iglesia? ¿O hay cosas que hay que arreglar acá dentro en el corazón? Dios me dijo, vas a hablar bien. Vas a hablar bien. Y yo quiero animarte en esta tarde a que vos comiences a hablar bien. Pero comiences a hablar, dice la Biblia, de la abundancia. ¿De dónde? ¿Habla quién? ¿Qué estás hablando? ¿Cómo estás juzgando tu entorno? Porque eso, en realidad, está acá adentro. Yo le decía, Señor, estamos en un avivamiento en Los Majuelos. No me voy a bajar de eso que vos nos dijiste cuando abrimos hace 2 meses atrás. Que vos ibas a traer un avivamiento a este territorio. Que la gente iba a venir, Nicolino, la gente va a venir. Pero yo lo voy a hablar, lo voy a declarar y voy a confesar. Porque entonces cuando yo empiece a hablar bien, lo que yo hago acá me va a dejar de pesar. ¿Cómo estás viendo tu entorno? ¿Qué es lo que estás hablando de la gente que te rodea? Porque en realidad estás haciendo un espejismo. Lo segundo que lo mantiene, Elías, ¿querés decir algo?
Lo segundo que lo mantiene Elías es la comparación. Y esto es espectacular. Ahora no traje, bueno, tengo los vasitos y... Ahí está. Miren, los dos vasos tienen la misma capacidad y los dos vasos tienen una distinta cantidad de agua. Nosotros siempre decimos que mi 100 no es el 100 tuyo, ni el 100 tuyo es mi 100. Pero hay algo que nosotros necesitamos entender, es que yo no puedo comparar este vaso con este vaso, porque este sufrió un proceso distinto al que este está sufriendo. Yo le pegué un trago, a este no se le pegué. Por lo tanto, este tiene menos, pero todavía sigue teniendo un 100. Entonces yo puedo ir y derramar el 100. Y puedo venir con este y derramar el 100. ¿Cuál de los dos vasos dio más? Porque los dos dieron el 100. Dios no tiene problema con nuestro pecado, porque eso lo resolvió en la cruz del Calvario. Dios no tiene problema con nuestra religiosidad, porque eso también lo resolvió en la cruz del Calvario. Dios no tiene problema con nuestras fallas, con nuestros defectos, con nuestras inconstancias. Dios llama a Saulo de Tarso, que Saulo de Tarso es un asesino. Dios unge a David como rey, el rey del reinicio, lo unge. David es otro asesino, es un fornicario que anda robando las esposas que no son de él. Esa es la persona que Dios unge. Ahora, después vamos al Nuevo Testamento y vemos que Dios llama a Pedro, un tipo que tiene unos impulsos violentos terribles. Antes de ser Pedro, Simón, un tipo inconstante en todo lo que hace, pero Dios lo llama. También Dios llama a Tomás, que no cree ni en la luz eléctrica, no cree en nada, pero Dios lo llama. Dios no tiene problemas con nuestras debilidades, pero sí Dios tiene problemas con nuestra fidelidad. Hay gente que tiene problema con el diezmo y que dice, no, yo no quiero dar el diezmo a la iglesia porque me parece un montón y no lo puedo dar porque tampoco tengo, entonces, bueno, no lo da. Pero jamás, nunca Dios nos pidió el 10% a nosotros. Dios siempre pidió el 100%. Si alguno quiere ser mi discípulo, que cada día tome su cruz y me siga. Después Jesús también, hablando con sus discípulos, esto que les compartía recién, le dijo, el que quiera salvar su vida la perderá. Es Jesús el libro de Romanos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuánto dio Jesús? 100. Todo. ¿Cuál es la medida de mi fe? Todo. El 100. No importa si el pastor numéricamente, en la cantidad, en el tiempo, da más. Porque esa es su asignación. Me acuerdo que estábamos en Beltrán, una de las iglesias que hemos pastoreado, y estábamos los dos solitos limpiando. La iglesia de Beltrán es gigantesca, como 10 veces más que esta, 10 veces más, es gigante. Y estábamos los dos solos y siempre íbamos a limpiar los dos solos. Y un día el pastor me agarra y me ve limpiando con una carita de no mucha felicidad y me agarra y me dice, ¿qué te pasa? Lo que pasa es que siempre lo hacemos nosotros, porque no viene nadie a limpiar. Y entonces él me dijo, la actitud mía tiene que ser la correcta, porque nuestro 100 no es el mismo
que el otro. No puedo compararme, no te compares, incluso con lo que hacemos nosotros, porque tu 100 es personal. O no le podés pedir al otro que dé tus 50. Bueno, dame tus 50, así completamos 100. Yo doy 50, vos das 50. No, tu 100 es tuyo. Incluso cuando somos esposos, mi 100 es mío. Porque mi 100 tiene que ver con la relación directa que yo tengo con Dios, con lo que yo estoy dispuesta a darle, a sacrificarle a Dios. Ah, no, si la pastora llega tarde, yo llego tarde. Pero qué manera más mediocre de servir a Dios. Es tuyo, es personal. Ah, bueno, todos llegan tarde a servir en medios y Geray, vamos a ponerle el ejemplo porque no se ve ahí. No, el Geray siempre llega puntual. Bueno. Entonces no podemos, no me puedo comparar. Teníamos personas que decían, bueno, como ellos hacen esto, yo tampoco lo hago, si nadie lo hace, no lo hago y así. Y tendemos a compararnos y esa comparación hace que seamos mediocres a la hora de servir a Dios. Elías está en la cueva de la improductividad porque dice, mis padres no lo hicieron y yo tampoco lo logré hacer. Elías está comparando lo que él ha conseguido con lo que consiguieron sus antepasados. Y él dice, yo no soy mejor. Y está metido en la cueva de la improductividad. Compararte hace que te quedes a vivir en la cueva. El criticar a los demás sin ocuparte de lo que pasa dentro de tu corazón hace que te quedes en la cueva. Ahora, lo que nos saca de la cueva, dice el verso 11, el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. El Señor le dijo, regresa, verso 15, Yero, el Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco, y cuando llegues allá, unge a Jezael por rey de Aram, a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, para que te suceda por profeta. Es interesante que el Señor le dice a Elías, sal y preséntate ante mí. Es loco. Hoy justamente estaba meditando de nuevo en la palabra y primero Elías estaba debajo de un arbusto, retama. Del arbusto retama. Ese arbusto tiene el símbolo o el significado de la desolación, la soledad. Y es loco porque Dios se presenta a Elías y le dice, come porque largo camino te resta. O sea, Dios no puede hablar con Elías en ese lugar, en esa posición, en esa postura donde está. Lo tiene que sacar de ahí y lo lleva al monte de Horeb, que es el monte Sinaí, que es el monte de la revelación, donde Moisés estuvo ahí, donde Dios se le revela. Dios no nos puede hablar en el momento de la soledad. Él nos tiene que sacar y llevarnos al monte. Le dice, sal y preséntate ante mí en el monte Horeb. Y en el monte Horeb Dios le va a dar una nueva revelación. ¿Cuál es la nueva revelación? Le dice, preséntate allí ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí. Entonces Elías tiene que salir de la cueva y presentarse ante Dios. Porque Dios se va a volver a revelar. Digan conmigo, Dios se va a volver a revelar. ¿Para qué se revela Dios? Para producir en nosotros obediencia. En el monte Horeb es donde Dios le va a dar un reinicio a Elías. Lo va a redireccionar. Le va a dar una nueva palabra. Bueno, Elías, te fuiste para otro lado, pero ahora vas a volver. Y lo que le dice Dios es, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Recuerden que Elías fue un día de camino por el desierto, pero ahora
Dios mismo le está diciendo, regresa por el mismo camino, pero no es el desierto que tenés que estar. Regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Porque cuando llegues allá, diga conmigo, cuando yo llegue allá, Cuando yo llegue allá, voy a comenzar a producir. voy a comenzar a producir. Dios viene con unas directivas claras para Elías. Elías, tenés que regresar por el mismo camino, porque cuando vos te vuelvas de tus pasos, la improductividad se va a terminar. ¿Cuándo se termina la improductividad, pastor? Cuando yo decido obedecer los mandamientos del Señor. Jonás termina dentro, no de una cueva, dentro del vientre de un pez por ir en contra de la voluntad de Dios. Dejemos de caminar en contra de la voluntad de Dios. Es tiempo de volvernos. Es tiempo de regresar por el mismo camino donde salimos. Y no estoy hablando de un lugar geográfico, estoy hablando de regresar nuestro corazón. De regresar nuestro corazón al lugar en donde se enamoró, en donde nos enamoramos del Señor. Dios le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Le dice, casi las mismas palabras que le dice a Elías, vuelve y haz las primeras obras. ¿Qué es eso? Regresa por el mismo camino que te fuiste. Qué interesante, hermanos, esto. Porque Dios no se ha ido de nosotros. Dios no se ha alejado de nosotros. Dios no está lejano. Por eso el profeta Isaías dice, búsquenlo mientras pueda ser hallado. Dios es cercano, es un Dios cercano, pero nosotros hemos decidido caminar al desierto incorrecto. Vuelvo al primer punto y quiero decirles una cosa, a veces por evitar el dolor, terminamos viviendo más dolor, pero el dolor improductivo, porque hay dolores improductivos. El dolor improductivo es el que está sintiendo Elías dentro de la cueva, escondido, con temor, con vergüenza, con frustración, con pobreza, con miseria. Ese dolor es improductivo. Elías quiere evitar el dolor de Jezabel, quiere evitar el dolor de la confrontación, pero ese dolor hay que atravesarlo, porque detrás de ese dolor se encuentra la satisfacción. Regresá. Para mí, uno de mis textos favoritos de la palabra del Señor está en Jeremías capítulo 2, verso 1. Dice la palabra del Señor, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, ve y proclama a oídos de Jerusalén, que así dice el Señor. Recuerdo la fidelidad de tu juventud, tu amor. Nico, agarra la guitarra. Quebranta mi corazón. Dice, estoy en el verso 2. Ve y proclama a oídos de Jerusalén, que así dice el Señor. Recuerdo la fidelidad de tu juventud, tu amor de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Israel estaba consagrado al Señor. Era las primicias de sus cosechas. Todo el que comía de él sufría las consecuencias. Le sobrevenía la calamidad, afirma el Señor. Escuchen la palabra del Señor, descendientes de Jacob, todas las familias del pueblo de Israel. Así dice el Señor. Qué injusticia vieron en mí sus antepasados, que se alejaron tanto de mí y se fueron tras ídolos sin valor y en algo sin valor se convirtieron. Dios les dice al profeta Jeremías que hable a los oídos de Jerusalén. ¿No quiere arrancar? Dios le dice al profeta Jeremías, habla al pueblo y dile que regresen. ¿Qué maldad hallaron vuestros padres en mí? Y dice, se fueron tras ídolos sin valor y en algo sin valor se convirtieron. Hermanos, muchos de nosotros hemos abandonado los caminos del Señor por trabajo, por dinero,
por una relación. Y nada, ni siquiera la familia puede estar por encima del Señor. Porque nos convertimos en aquello que adoramos. Dios le dice al pueblo, se han convertido en algo sin valor por correr detrás de cosas que no tienen valor. No hagan tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen los tesoros. Más bien, el tesoro de ustedes tiene que estar en el cielo. Elías está en el lugar de la improductividad. Elías está en el lugar de la improductividad, pero Dios viene a sacarlo con una palabra diciéndole, regrese. Estamos con la pastora parado en este lugar diciéndoles, hermanos, a todos ustedes, chicos, a ustedes que están hoy por primera vez también, regresemos. Regresemos. No nos quedemos en ese lugar donde estamos. Ese lugar donde estamos es un lugar de improductividad. Regresemos.